Nuestro planeta tiene más de 7.000 millones de habitantes. De estos 7.000, 1.000 millones tienen discapacidad. Y 200 millones tienen una discapacidad grave, es decir, que dependen de otras personas. La Organización Mundial de la Salud diferencia entre 6 tipos de discapacidad. Discapacidad visual. Son las personas con ceguera o baja visión. Discapacidad auditiva. Son las personas con pérdida y o limitación auditiva. Discapacidad física y o motora. Son las personas con deficiencias anatómicas, causantes de limitantes en el movimiento. Discapacidad mental o psíquica. Son las personas que sufren violentos cambios de personalidad y de comportamiento y les es difícil adaptarse a la realidad. Discapacidad intelectual. Son las personas con deficiencias en el cuerpo o en el sistema que impiden un normal desenvolvimiento de la inteligencia. Discapacidad múltiple. Son las personas que sufren 2 o más discapacidades a la vez. En Bolivia, ¿qué cantidad de población con discapacidad tenemos? ¿Cuál es la situación de este sector en nuestro país? Hay un incremento de la población con discapacidad en el mundo, un porcentaje que es ahora alarmante. Del 10 al 15% de población en el mundo tienen algún tipo de discapacidad. En 1900 ya se lanzó el primer dato sobre discapacidad y tenían otros rótulos. Más de 13.000 personas con discapacidad en Bolivia en 1900. Después, en el censo del 2001 se lanzan las preguntas sobre discapacidad, no sobre todas las discapacidades, eran las sensoriales y las físicas. Ahí sale un resultado de más de 64.000 hogares que declaran tener al menos una persona con discapacidad, el 2001. El 2012, el INE nos lanza una cifra de 388.119 personas que tienen una dificultad permanente en ver, en oír, en pensar, etcétera, etcétera, que más o menos las estamos entendiendo en el escenario general de la discapacidad. Calificación a las personas con discapacidad en nuestro departamento ha iniciado prácticamente desde el año 2008. Como PRUM-PCD, que es el Programa de Registro Único Nacional para Personas con Discapacidad. Primeramente, el carnet de discapacidad es el registro único nacional. ¿Ya? Entonces, este carnet de discapacidad puede obtener cualquier persona con discapacidad que esté afiliado o no a la Asociación de Personas con Discapacidad, ¿no es cierto? Es un derecho que tenga la persona con discapacidad. Pero primeramente este carnet le sirve para el cobro de la renta solidaria que anual el gobierno paga a 1.000 bolivianos. Obviamente, ¿no? Si no tiene carnet de discapacidad no accede a ninguno de estos derechos. Y hay muchos derechos en cuanto al trabajo, la educación, a salud, trato preferente. El derecho a la salud ha sido casi la frontera límite entre la discapacidad y la posibilidad de acceder al contexto de la sociedad. Las personas con discapacidad en el informe mundial están tipificadas como aquel grupo poblacional que tiene menores posibilidades de acceso a la salud. Y ese es un elemento absolutamente gravitante. No tienen derecho al acceso a la salud en general, menos a servicios especializados. Si uno no tiene derecho a la salud, degenera las condiciones de salud, lo que hace posible que no pueda trabajar, no pueda educarse, no pueda autosostenerse. Y ese es un elemento que va absolutamente creciendo de tal forma que la persona con discapacidad tiene las menores posibilidades de participación, de acceso en relación a cualquier otra persona sin discapacidad en un contexto comunitario. Nosotros hacemos la evaluación del tipo de discapacidad que tiene, los dividimos en porcentajes, en grados, y las personas que tienen un porcentaje o que llegan durante la calificación a un porcentaje menor del 30%, no se les entrega un carnet de discapacidad, ni siquiera una certificación de que tenga una discapacidad leve.
a partir del 30%, según la ley 1678 y la actual ley, la 223 de las personas con discapacidad, indica, ¿no?, textualmente de que solo las personas que tienen una discapacidad igual o mayor al 30% tienen derecho a obtener su carnet de discapacidad y por tanto gozar de los beneficios que provee el Estado. Hay otros datos. El CIPRUN maneja un dato más o menos de 40.000 personas en el escenario de la discapacidad en Bolivia. El Moto Méndez, que es una misión de la ALBA, maneja 82.000 personas. Entonces, si uno se da cuenta, esas cifras son absolutamente manejables en el tema de la política pública. Sencillo. En Bolivia, de los 9 millones que había hace unos 10 años, 4 millones eran niños en etapa escolar. De los 4 millones, 3 millones estaban en el sistema educativo. 3 millones. 2 millones ahora reciben el bono Juancito Pinto. Bolivia, ¿cuántas personas con discapacidad tienen en el tema educativo? 9.000, 10.000. No es nada. No es nada. Por lo tanto, los escenarios del tema de la política pública son posibles. No solo porque es un número ínfimo y mínimo para representación económica de política, porque, ojo, la política con la parte económica son posibles. La política sin la parte económica es un enunciado y es la línea romántica de los procesos del ideario de la política pública. Es decir, se dice una cosa y finalmente no se la opera, no se la cumple porque no hay el soporte para que esto llegue a la realidad y dé una respuesta. Nosotros prácticamente cubrimos todo el departamento de Cochabamba. Anteriormente teníamos 6 equipos contratados desde el Ministerio de Salud y Deportes como consultores en línea, quienes prácticamente cubrían a los 47 municipios. Actualmente contamos solamente con 2 equipos como consultores en línea que tendrían que cubrir los 47 municipios y además ellos son contratados a veces a mediados de año, recién en el mes de junio, julio. Entonces lo que hace imposible cubrir la demanda no solo a nivel de cercado, donde tenemos unas listas largas que hemos estado tratando de cubrir incluso desde el año pasado, que se han mantenido las listas desde el mes de octubre como pendientes para la calificación, no se logra cubrir. También tenemos exigencias de los municipios que se pueda salir allá a hacer las calificaciones, se está saliendo y por la escasez de equipos que tenemos no hemos llegado ni al 50% de cobertura con los municipios tampoco. Hay todavía personas con discapacidad que están encerrados en sus casas, en las comunidades alejaditos de este municipio urbano, ¿no? Pero esto no sacan sus familiares hacia la calle, muchas veces tienen vergüenza, tal vez se sienten que es como una carga, ¿no?, para ellos, por eso muchas veces los dejan así encerrados. Y no está bien esto, no están vulnerando los derechos de estas personas. A mí me gustaría que esas personas saquen afuera a la luz, porque estas personas al final de cuentas tienen también derechos, ¿no?, como cualquier otro ciudadano. Existen varias formas de prevención para evitar futuras discapacidades. Antes y durante el embarazo. En el momento del parto. Y después del parto. Buenos días, señora. ¿Cuál es su nombre? Primitiva. Primitiva Arce. ¿Usted está embarazada? Sí. ¿Se hizo el laboratorio? Sí. Bien. Para empezar, si una paciente está embarazada, necesitamos el laboratorio, la conocida fracción beta, ¿no es cierto? Este laboratorio puede hacerse de manera pública o privada. Una vez que tenga el resultado positivo, nuestra misión como personal de salud es captar a la paciente, ¿ya?, y hacer controles mes a mes, hasta las 34 semanas. Luego, cada 2 semanas hasta la semana 36, y a partir de la semana 37 control cada semana, porque hasta la semana número 40 es el tiempo indicado para que nazca el bebé. ¿Qué hacemos cuando captamos a la paciente? Les entregamos estos cartones. Un cartón más gruesito, que se lo conoce como el CLAP materno, y otro cartón más delgadito que se queda con nosotros, que es el CLAP hospitalario. Muy bien, entonces en esto vamos a ir investigando factores de riesgo que pueda tener la mamá, tanto en la etapa prenatal, de control prenatal, en el momento del parto y en el egreso de la paciente y el recién nacido en el puerperio, ¿ya? Entonces este CLAP es muy importante porque nos va a ayudar a hacer seguimiento.
¿Qué vamos a detectar en este CLAP? Primeramente, se pide laboratorios, ¿ya? Se pide una serie de laboratorios para prevenir posibles consecuencias con el producto, con la mamá. ¿Qué laboratorio estoy hablando? Por la zona endémica donde vivimos, el High Chagas, ¿no? Para detectar si es que tiene Chagas. El VIH, la prueba rápida. RPR para sífilis. Solicitamos un hemograma completo, grupo sanguíneo y factor RH. También solicitamos el examen general de orina, la glicemia y en algunos otros lugares la toxoplasmosis. Muy bien. Acá tenemos una paciente que se encuentra actualmente cursando sus 7 semanas de gestación. Como se encuentra aún en el primer trimestre de la gestación, o en la primera mitad también, se le va a brindar suplementos nutricionales. Por ejemplo, el sulfato ferroso. Se les administra 90 tabletas de sulfato ferroso. Esto para prevenir la anemia de la madre y del producto, ¿no? Luego se les brinda también el ácido fólico, que es para la maduración del sistema nervioso central, principalmente de su producto. Para prevenir futuras discapacidades antes del embarazo, los futuros padres deberán seguir los siguientes pasos. Visitar periódicamente al médico o cada vez que éste lo cite. Tener una dieta balanceada. Evitar el consumo de alcohol, cigarrillos y otras drogas. No casarse entre primos. La mujer que quiere embarazarse deberá tomar 3 meses antes ácido fólico. Para prevenir futuras discapacidades durante el embarazo, los futuros padres deberán seguir los siguientes pasos. Tener una buena nutrición. Visitar al médico periódicamente para el control prenatal. No ingerir medicamentos sin consultar al doctor. Evitar golpes y estar cerca de espacios con radiación. ¿Cómo prevenir la discapacidad en el momento del parto? Durante el parto lo ideal es que la mujer asista a un hospital. Actualmente en Bolivia se sigue viendo que la mujer sigue teniendo en casa a los niños y eso no es bueno porque ya cuando un niño llega a nacer necesita, ¿no?, lo que es la atención médica, ver cómo el niño ha nacido, cómo está respirando, qué color es el niño, cómo ha reaccionado frente a ese cambio, ¿no?, brusco que ha tenido desde el vientre de la madre al nacer. Entonces siempre necesita un apoyo médico que vea al niño cómo está. Porque también una de las principales causas de discapacidad intelectual es la perinatal, que nosotros la clasificamos así, que se produce en el momento que está dando a luz la mujer. Entonces, si lo hace a nivel domiciliario, ¿qué ayuda puede recibir ahí la mujer hasta que llegue al centro? El niño puede descompensarse. Entonces, lo ideal siempre es que vaya al hospital y los médicos también ahí son preparados para recibir a la mujer embarazada. Previo al parto, la madre y el padre deben saber en qué posición está el bebé. Esto es posible si se hacen los controles prenatales en todo el proceso. Prever que exista una adecuada atención médica. Las parteras deberán tener experiencia en asistencia a partos. Los médicos deberán hacerle pruebas al recién nacido para determinar posibles signos de alerta. ¿Cómo prevenir la discapacidad después del parto? El recién nacido es un ser muy frágil. Hay que cuidarlo de golpes o posibles caídas. Colocarle las vacunas de acuerdo a las indicaciones del médico. El resfrío, la fiebre o el mal comportamiento del estómago son síntomas importantes en el bebé. Los padres deben llevarlo al médico inmediatamente. Es importante que el bebé tenga su organismo constantemente hidratado, es decir, que no le falte agua. Cuando los niños crecen, aumenta su curiosidad. Es importante mantener alejado de ellos utensilios como cuchillos y tijeras. Está en nuestras manos lograr que no hayan más discapacidades en el municipio. No olvides, la madre debe alimentarse bien y consumir ácido fólico al menos 3 meses antes de embarazarse. No consumir alcohol ni drogas.
Evitar contagiarse de rubeola o toxoplasmosis. No ingerir medicamentos al menos en los 3 primeros meses de embarazo. Tener un buen parto con personal capacitado. Vacunar a los niños. Alejar a los niños de medicamentos y utensilios peligrosos. Cuando hay una persona con alguna discapacidad en el hogar, eso afecta directamente a la familia. Porque esa persona con discapacidad va a generar un circuito de necesidad estructural. Esta persona con discapacidad genera el doble, el triple, cuádruple de requerimiento de necesidad económica, de asistencia, de apoyos para, entre comillas, su normal desenvolvimiento. La discapacidad ya no es de la persona, es de la familia. Y hacer de la familia es un tema social. Y hacer un tema social es un tema estructural. Y hacer un tema estructural es un tema de derechos humanos. Y eso se amplía. Si de 7.000 millones de habitantes en la Tierra, 1.000 millones tienen discapacidad, multiplicamos esos 1.000 millones por 2 o 3 personas que circundan, que son sus familias, sus vecinos, sus amigos. Estamos hablando de 3.000 millones, casi la mitad de la población de la Tierra. Es un tema acuciante, es un tema de ahora, es un tema en el cual hay que trabajar e incidir.